Alfredo de la Cruz nos acompaña en este programa y hablamos sobre la crisis, porque es una crisis económica y de aranceles en el mundo que ha desdibujado el panorama que teníamos de globalización y que benefició tanto al mundo. ¿Cambiará este paradigma? ¿Volverán los países a producir para ellos? ¿Es posible esto? Porque es que los países no tienen ese gran mercado. China sí, China lo tiene. Los mismos Estados Unidos no lo tienen. Entonces, corregir estas, como le llama Trump, estas anomalías, tendrían que llevar a todos estos cambios. Un hombre fuerte como Trump es el que lo puede hacer. Podría hacerse a corto plazo. Alfredo de la Cruz, ¿qué me dices de la situación que vive Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos vive una situación difícil, mira, porque hay que ver el contexto interno de Estados Unidos. Estados Unidos está hoy más dividido que nunca y precisamente esa división, y la vemos en el Congreso entre demócratas y republicanos, es parte de la debilidad estructural que presenta Estados Unidos hoy, y esa disminución en la hegemonía global tiene que ver precisamente con esa gran división que no se ponen de acuerdo, donde Estados Unidos hoy tiene problemas para llegar a los niveles de gasto público y lo que se hace es que se aumente el nivel de la deuda sin mejorar el gasto público, pero encima los problemas estructurales, problemas ideológicos, problemas culturales, y todo esto debilita a Estados Unidos de cara al papel global que debe de ejercer Estados Unidos como una potencia global. Y entonces, desde el lado de China, vemos que tú tienes a un Xi Jinping que no tiene que someterse a los procesos eleccionarios de la democracia. Y entonces, Mónica, para Xi Jinping ahora es más fácil seguir resistiéndose y forzar y esperar pacientemente a que lleguen las elecciones de medio término, puesto que los estadounidenses no han sentido en su costilla lo que van a significar esos aranceles. Porque esto significa, o sea, los estados aplican aranceles a veces en función de una política para ayudar a la producción nacional, reindustrializar un país, pero ese es un proceso que debe hacerse planificado a mediano y largo plazo. En la manera en que el presidente Trump lo ha llevado ahora, lo que tú vas a tener que a final de año, posiblemente principio del próximo año, si esto sigue así, los consumidores van a empezar a sentir en sus costillas los precios, el impacto de estos aranceles que van a causar un alza de precios. En los primeros meses es muy probable que las empresas asuman ese alto en los costes, y es muy probable que la Reserva Federal rebaje los tipos de intereses precisamente para facilitar las cosas. Vemos en el caso de China que China ya ha empezado a devaluar el yuan, lo que hace que sus productos sean más competitivos a lo internacional. En el caso de Estados Unidos, como dije, esto va a presionar porque un producto que tú comprabas, por decir un precio, a $5, de pronto se te podía disparar a $15, y eso va a presionar el bolsillo y podía generar inflación. Entonces, Estados Unidos precisamente, que aunque la administración Biden la sacó de la recesión, pero no logró traducir en el bolsillo de la inflación, no logró traducir en el bolsillo de los ciudadanos, de los consumidores, esa bajada de la inflación, puesto que los precios siguieron por las nubes. Entonces, la situación del consumidor estadounidense ahora mismo no es la mejor. Obviamente, esto, además de impactar en Estados Unidos, también va a impactar en China. Sobre todo, China tiene una gran población y podría tratar de apostar a aumentar el consumo interno, dado que el comercio internacional se ponga difícil. Sin embargo, debemos estar claros que solo el 20% del Producto Interno Bruto de China depende del comercio internacional.
por un lado podría estar mejor posicionado en este caso, en ese sentido que Estados Unidos, porque solo el 20% del Producto Interno depende Bruto, del mercado ahora el Producto internacional. Interno Bruto de China es Es muy grande. grande. Ahora, hay una O sea situación... que un 80% es consumido por el mercado interno. Sí, entonces hay unas, porque China es un país muy Sí, grande. claro. Ahora, hay un problema, hay una situación que se presenta. Ahora mismo, cuando las principales bolsas de valores se cayeron, pues como las empresas chinas son de propiedad estatal, se abalanzaron al mercado a comprar acciones y todo para que no se cayeran dentro de China. Sin embargo, hay una situación y es que el consumidor chino, a pesar de que hay un buen poder adquisitivo, no tiene la confianza y no está consumiendo. Y entonces eso genera un problema. Ahora mismo lo tradicional en China era crecer por encima del 7% tras el COVID. La meta ha sido siempre acercarse al 5%. Ahora, si bajan las ventas internacionales, las exportaciones, y baja el consumo interno más, no hay forma que no se No hay forma pueda de crecimiento. incentivar, pues entonces China podría enfrentar grandes problemas. Lo que pasa es que, volvemos a lo del principio, para Xi Jinping es más fácil enfrentar los avatares internos que para Occidente, que para Estados Unidos, porque hacer un régimen autoritario, las medidas se toman y no hay que dar explicación al ciudadano, mientras que en Estados Unidos, producto de que es un régimen, de que es una democracia, un sistema democrático, las tomas de medidas tienen consecuencias y por eso es que muy bien Xi Jinping podría sentarse en la puerta de su casa a ver el cadáver del rival pasar, porque tenemos las elecciones en medio términos y si el ciudadano empieza a sentir en su costilla en Estados Unidos los impactos de los precios de esas medidas tomadas por Donald Trump, pues lo más probable es que en las elecciones de medio término entonces volteen a votar hacia los demócratas. Y en ese sentido sería un momento propicio para entonces Xi Jinping hablar de negociaciones. Por lo pronto, una opción que tendría China para resistir la presión de Estados Unidos y también Europa y el mundo es un acercamiento con Europa, un acercamiento con América Latina, puesto que China un acercamiento con sus vecinos de la región, que también fueron castigados con la tarifa de reciprocidad por Donald Trump, tomando en consideración que China tiene un mayor acercamiento con el sur global más que Estados Unidos. Y como veíamos y hablábamos previamente, Estados Unidos depende más de las importaciones de China que China de las importaciones de Estados Unidos. Entonces el momento sería propicio, de hecho, en ese trayecto hasta las elecciones de medio términos, China podría aplicar sanciones quirúrgicas, como por ejemplo restringir la exportación de ciertas tierras raras, como lo hace con Europa, lo que ha impedido que Europa haya podido tener crecimiento en el mercado de los coches eléctricos, porque China restringe esa materia prima. Y en el caso de Estados Unidos, pues podría hacer lo mismo con varias de esas tierras raras. Que le haría muchísimo daño a Estados Unidos. De hecho, aquí se han descubierto tierras raras, pero eso está muy incipiente todavía. Sí, porque falta todavía catalogar la cantidad que hay y eso de los se depósitos. Dice que el porcentaje es grande. Sí, bueno, hasta ahora la proporción que hay entre la parte en Estados Unidos, en China, en los mejores lugares, tú tienes 400, 500, 700, aquí hay, según estuve conversando con nuestro amigo Siri de León, tú tienes concentraciones de 1.400 a 1.700 partes. Eso leí. Y entonces eso es muy... pero ahora hay que catalogar la reserva real que hay, que es lo que determinaría si realmente puede ser explotado y puede ser competitiva. Que todavía no lo tenemos. Sí, eso tarda un tiempo, pero tenemos la fe de que antes de finalizar el año podamos tenerlo. Entonces, si nos ponemos a mirar, China podría estar mejor preparada en este momento que Estados Unidos y que muchos de los países para afrontar esta guerra de aranceles que ha iniciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Alfredo, nosotros, en la República Dominicana, ¿cómo nos vemos parados ante eso? Porque si bien es cierto que nosotros no nos van, es lo que exportemos hacia allá, que claro que nos puede afectar mucho porque las exportaciones son una forma de desarrollo, de aumentar el PIB,
de traer dólares, pero no nos van a subir ahora mismo lo que nosotros traigamos por lo menos de forma inmediata. Pero también ya se habló de las sanciones, por ejemplo, de los buques chinos, se habló, los transportistas pegaron el grito. ¿En qué está eso de los buques que de hecho aún los que se habló hasta de los que ya estuvieran en camino, no de hacerlo posterior? ¿Cómo nos afectaría esto que sería terrible para nosotros? Porque nos recordamos de la época de la pandemia, cuando los fletes subieron, como los productos se dispararon enormemente. Sí, pero hay que tener algo en consideración. Por ejemplo, nosotros estamos en el grupo de los países que se le aplicó la tarifa base del 10%. Sí. Si bien nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que es el DR-CAFTA, que une a los países de Centroamérica y a República Dominicana con Estados Unidos, por lo cual nosotros no tenemos tantos productos, o sea, nuestros productos entran libres de arancel a Estados Unidos. Y aún hayan dicho del 10%. Voy a llegar ahí. Sí. Y de Estados Unidos no son tantos los productos que tienen aranceles, está el arroz, y eso se entiende. Y lo más es por el decreto que emitió el presidente para proteger a los productores locales, está el queso y otros productos. Habría que ver si el 10% realmente se va a aplicar a los artículos que están dentro del acuerdo de libre comercio. Si por comparación tenemos el caso de México. A México no se le aplicó aranceles a los productos que están dentro del TECME, que es el acuerdo de libre comercio que une a Canadá, Estados Unidos y México. No se les aplicó. Pero ellos tienen un 25% aplicado en las autopartes, en lo que tiene que acuérdate, se le aplicó ese porcentaje cuando Trump habló de que México tenía que hacer más para detener el fentanilo que venía de China, que cuando eso es que le aplica también una tarifa de 20% a China, que ahora cuando aplica el 34 cuando le aplicó el 34 subió a 54. Sí. Entonces luego le sube el 50, sube a 104, ahora ayer el 20, sube a 125. Bueno, en el caso de México nosotros podríamos ver que el TECME no está afectado. Habría que ver en el caso nuestro cómo se maneja eso, porque si es así y se le aplica a lo que tiene que ver con todo lo que está en el Acuerdo de Libre Comercio de DR-CAFTA, entonces nosotros estaríamos en desventaja competitiva con México. No así con otros países del DR-CAFTA como Nicaragua, a quien se le aplicó el 18%. Por tanto, yo pienso que en este caso, algunas de estas medidas que se aplicaron tienen que ver con algunos errores dentro de la administración Trump, porque República Dominicana no tiene una balanza comercial con superávit con Estados Unidos. Al contrario, nosotros tenemos un déficit comercial con ellos. Lo que pasa es que con la inversión extranjera directa, con las remesas y otras, se equilibra la balanza de pago, entonces no es deficitario en términos reales como lo es con China, por ejemplo, que tenemos un comercio de cerca de $5,000 millones al año y nosotros solo exportamos a China menos de $300 millones. O sea, la que gana con nosotros es China. Entonces, en el caso de Estados Unidos, en este momento, yo pienso que República Dominicana, este es el momento para que, sin banderías políticas, sin colores políticos, los diferentes sectores sociales, en unión con el gobierno, tracen una estrategia de corto y mediano plazo, de corto, mediano y largo plazo, para afrontar esta situación, donde el equipo dominicano esté compuesto por los mejores negociadores con conocimiento de causa, que conozcan la historia nuestra, que conozcan de comercio exterior, que conozcan de geopolítica, que conozcan de gobernanza, que conozcan de estrategia, que conozcan de seguridad nacional, para que sean capaces, pero sobre todo que tengan sentido de historia, para que sean capaces de hacer un excelente papel cuando se le toque sentarse ahora con los negociadores estadounidenses, porque pienso que somos de los países que estamos en mejor posición para afrontar esta situación, sobre todo con una administración republicana que nos mira con simpatía, y eso lo pudimos constatar cuando
En semanas atrás estuvo aquí en el país el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que le une una gran amistad con el pueblo dominicano. Entonces, si nosotros no somos capaces de convertir esa simpatía en una estrategia y en hechos reales, pues podríamos perder una magnífica oportunidad que la coyuntura nos está presentando en este momento. ¿Cómo estará manejándose eso a nivel, por ejemplo, de la Embajada Dominicana en los Estados Unidos, de la misma Cancillería, donde hay buenos negociadores? No sé, no hemos tenido ninguna noticia. Ahora, volviendo a China, yo creo que un arancel, que es el último número que ha salido, de que Trump ha dicho sobre China, de un 125%, es mejor decir, no va a entrar aquí ese producto, porque ¿qué producto alcanza que si cuesta 10 pesos vaya a valer solo con el arancel 225? Eso sin todos los gastos de... Bueno, pero eso afecta a Estados Unidos, no a sí, nosotros. No, sí, claro, sí, no, a Estados Unidos. Sí, afecta a Estados Unidos y es lo que decíamos previamente. Que si se uniera toda la otra parte. Los ciudadanos estadounidenses, el consumidor estadounidense va a sentir en su costilla. Es muy probable que las primeras 6 semanas u 8 semanas las empresas asuman estos costes. Asumir pero un 125%. Sí, tarde o temprano eso le va a llegar al ciudadano. Puede ser a mediados de año, a final de año, y esto de alguna manera va a afectar la popularidad del presidente Trump, donde ya el 51% de los ciudadanos están mostrando, según la última encuesta Ipsos, está desaprobando el gobierno de Trump, el 51%, lo que te está diciendo que ahora mismo tiene un 49% de aceptación, y es mucho, hay que reconocer que es mucho. ¿Pero tú crees que Trump logre un voltear la preferencia en las exportaciones? ¿Está Estados Unidos en capacidad de hacer esto para dejar de comprárselo a China? No hablando, claro, de tierras raras y este tipo de cosas, pero sí, lo que él también quiere forzar es esto, que se cambie el patrón de importación. Sí, pero es como hablábamos previamente, es que prácticamente eso no es abracadabra, pata de cabra. Sí. Una estructura, empresas que tienen décadas con su infraestructura montada en Asia, es difícil. Sí, es difícil porque tienen primero que desinstalar, instalar acá, las nuevas empresas van a instalar. Y hay un proceso de 1 o 2 años para tú establecer una industria, o sea, tú poder instalarla. Entonces, todo esto es complejo. Y otra cosa que hay que mostrarlo. Por ejemplo, en el primer gobierno de Trump, Trump le aplicó sanciones a China, pero China pudo sobrellevarla porque entonces hizo sus exportaciones a través de terceros, como Vietnam, Laos, incluso las empresas se establecieron en México. Pero ahora, como Trump ha impactado a todos esos países, a Birmania, a Laos, a Tailandia, a India, a Vietnam, con alta tasa, precisamente para evitar que China exporte a través de ellos, eso hace todavía mucho más difícil de cómo poder hacer las exportaciones, pero que al estar forzando a China, lo que hace precisamente es encarecer el comercio global. Exactamente. Y crea un problema terrible. Eso al final va a crear problemas de gobernanza y de gobernabilidad. En el mundo. Alfredo, tú mencionaste la preferencia de Donald Trump, que ahora mismo ronda en un 49%, y hemos visto manifestaciones hechas en contra de Trump. Pero a mí me llama mucho la atención, ojalá podamos conseguir el video, de la manifestación que se hizo y las fotos y videos que salieron en las redes, que había, por ejemplo, banderas al revés de los Estados Unidos y eran grupos casi todos de la cultura woke. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto estas banderas al revés, qué es lo que significaban? O sea, ¿es que Estados Unidos lo había puesto Trump al revés o que ya Estados Unidos no significaba nada? Porque es un irrespeto, ¿verdad? Entonces también esta cultura del wokismo, ¿hasta qué punto ha arropado a ese 50% de los Estados Unidos? Porque tal vez se le ha ido de las manos un poco esa polarización a estas personas. Bueno, lo primero es, Mónica, que hay que tener algo presente y es que Trump llega al poder precisamente reconociendo él, o sea, creando un relato de que Estados Unidos está muy débil y que ha ido perdiendo la hegemonía en el mundo y que hoy Estados Unidos pelea la guerra de sus socios y no está en capacidad de defenderse con la frontera abierta, con una invasión de inmigrantes e indocumentados,
que están llenándose el país de criminales, enfermos, hasta dementes, todo eso lo ha dicho Trump, y que Estados Unidos, mientras los pocos recursos que tiene, lo está empleando peleando las guerras de sus socios comerciales, mientras esos socios de Estados Unidos se están beneficiando de Estados Unidos, estableciéndoles aranceles altísimos y vendiéndole productos carísimos. Ese es el relato de Trump para llegar al poder y establecer su estrategia. Entonces, precisamente ahora mismo vimos en día pasado ese sector de Estados Unidos, porque tenemos que estar claros, Estados Unidos está dividido en dos, entre lo urbano y lo rural. Sí. Lo rural está más bien representado ahora mismo en los demócratas, y lo urbano está más representado en los republicanos, y lo urbano está más representado en los demócratas. Pero no nos podemos dejar engañar y pensar que por esto Trump ha perdido su popularidad, porque Trump tiene una base de apoyo de más de un 35%, que haga lo que haga Trump, siempre van a apoyarlo y van a votar por él. Recuérdate que en una ocasión Trump dijo que él podía darle un tiro en la Quinta Avenida a alguien y no pasaba nada. Pero eso no es mentira, es verdad. Esa base de apoyo electoral de Trump, a la que él siempre le está comunicando que eso, ahí es que se pierden muchos los demócratas. En cada expresión de Trump hay una comunicación con su base de apoyo electoral, y ese más del 35% lo apoya y va por él donde sea. Ahora, en esta coyuntura de todas estas situaciones que se están dando, de estos enfrentamientos, de estos aranceles, de la situación con la guerra de Ucrania, entonces hace que también muchos ciudadanos salgan a protestar. Pero hay que tener algo bien claro, y es lo siguiente. Siempre se recomendó en Estados Unidos que se mantuviera, que era recomendable mantener a Moscú lejos de Beijing y más cerca de Washington. Sin embargo, la administración Biden arrojó a Vladimir Putin a los pies financieros de Xi Jinping. Y esa es una realidad que está en el mundo, y es la realidad que Donald Trump le quiere hacer frente, dividiendo a Vladimir Putin de Xi Jinping. Si lo conseguirá o si no lo conseguirá, eso es suficiente para hacer varios programas. Ahora, bien o no, dentro del realismo geopolítico, eso es lo que está haciendo Trump. Que lo esté haciendo bien, que lo esté haciendo mal, bueno, pero es que Trump es el presidente de Estados Unidos, y él llegó al poder con esas promesas, y es lo que está tratando de hacer. ¿Qué le queda al mundo en este momento? Como decíamos previamente en el otro segmento, bueno, este es un momento propicio para que China se acerque al sur global y acerquen sus estrategias, se acerquen Europa y China, aunque no lo están haciendo ahora mismo, pero sería el momento propicio de unirse y presentar una sola cara frente a la administración Trump. Fíjate que la administración Trump prefiere negociar de manera bilateral, de país a país, porque eso le da preeminencia y fortaleza. No es lo mismo Donald Trump sentarse, por ejemplo, con el presidente Luis Abinader a negociar, porque somos un país pequeño. Aunque el presidente Abinader quiera y use sus mejores estrategias, terminarán imponiéndonos alguna cosa. Pero si el presidente, si los países de Centroamérica o si Latinoamérica entera se une, y en función de eso todos los países del sur global se unieran, pues era más fácil hacerle frente. Por lo pronto, esto obliga a países como nosotros, que el presidente Luis Abinader diga ahora mismo, bueno, pero entonces vamos a salvarnos nosotros. Vamos a llamar los mejores estrategas de nosotros, que ahora mismo eso es algo que hay que reconocer. Cancillería tiene ahora el Servicio Exterior Dominicano. Por primera vez en muchos años tenemos funcionarios eficientes, eficaces. Sí. Tenemos personas muy eficientes en nuestro servicio exterior, tanto en Europa como aquí en América Latina y Asia. Personas que están haciendo un excelente trabajo, y si encima de eso ahora mismo se llama de la sociedad civil y de los sectores productivos personas capacitadas que acompañen a nuestro servicio exterior, nosotros podríamos hacer unas buenas negociaciones que nos permitiera salir conservando el interés nacional y nuestros objetivos nacionales. Uno parecería egoísta diciendo esto, pero ahora mismo es lo que el presidente Abinader puede hacer, o sea, pensar en el país,
pensar en el país en detrimento del pensamiento latinoamericanista, porque es lo que van a hacer cada uno de los países, pensar en sus intereses primero. Entonces, como las negociaciones son bilaterales, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Defendiendo nuestro interés nacional de la mejor manera y ver el menor número de concesiones que podemos hacer a Estados Unidos. Alfredo, tú eres un experto en seguridad, nos quedan 2 minutos. ¿Tú crees que Estados Unidos, yo creo que había sido muy laxo, muy permisivo con los derechos del que delinca? Ahora Trump, de hecho lo mencionaste de soslayo, está poniendo más fuerza en esto. Y esto ha sido algo que se ha exportado a todo el mundo. Ahora el derecho del que te asalta es más importante que el derecho tuyo. Y esto yo creo que hay que ponerle coto. Tú como experto en seguridad quiero escuchar tu opinión. Y segundo, nos quedan solo 2 minutos, Trump estará preparado para presentar un plan si se uniera, que lo veo muy difícil, dicho sea de paso, pero si se uniera China con América Latina y Europa para enfrentar las negociaciones comerciales. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Mira, en el caso de la criminalidad y la delincuencia en Estados Unidos, siempre es necesario preservar los derechos fundamentales del individuo, los derechos humanos, y hacer todo dentro de un protocolo, de los protocolos generalmente aceptados a nivel internacional en el ámbito de la seguridad. Sin embargo, la sociedad deben prevalecer las instituciones, debe permanecer la familia, y los elementos nocivos hay que retirarlos de la sociedad para que esta sociedad pueda preservarse. En cuanto a si Donald Trump cuenta con una estrategia en un hipotético caso de que el sur global se uniera, bueno, yo no creo que Estados Unidos, cuando vemos a Trump actuando, Trump está actuando a lo loco. No, yo pienso que detrás de Trump hay una serie de pensadores que están trabajando en esa recomposición estructural que inicialmente hablamos en el programa, cuando iniciamos el programa, que la forma como se está haciendo no es la más adecuada, pero no es a lo loco, y tal vez no lo tengan porque es lo que más lejos se tiene que el sur global se va a unir. Sí. Pero yo no tengo la menor duda de que de ocurrir así, pudiera tener otras estrategias, porque acuérdate que una de las 2 resoluciones que hablamos al principio es obligar a sentarse a la mesa de negociaciones para ver cómo se equilibran estas tarifas. Y es por esto, como eso él no lo logró, ahora pues está presionando con la guerra de los aranceles. Entonces, es cuestión de ir viendo día a día cómo viene la cosa. Ahora tenemos que ver si China va a ripostar con otra andanada de aranceles para equiparar al 125 que Trump acaba de ponerle. Los mercados, por lo pronto, con la pausa que él hizo los 90 días, empezaron a subir. Pero ya hoy, con el 125%, ya empezaron el índice Nasdaq, el Standard Poor's 500 y otros índices en Estados Unidos empezaron a tener pérdida en el día de hoy. Bueno, los apostadores en la bolsa yo creo que van a hacer su agosto en esto, que como hablábamos en otros programas, no es la economía real, pero le influye bastante. Esto es una situación en general que tenemos que ver día a día, por eso Alfredo, pues te tendremos en otros programas más adelante, analizando cómo se va desarrollando todo esto. Es un movimiento muy interesante, pero también muy peligroso. Gracias a ti, Alfredo, gracias a ustedes por sintonizarnos y será hasta la próxima.